Ok, bueno, shalom. Estamos entonces en Lucas capítulo 16. Empezamos en el versículo 1. Esta es la conocida como parábola del mayordomo infiel. Bueno, por lo menos así sale el subtítulo. En la Reina Valera. En la Valera. Entonces, Héctor y Miriam, si nos pueden ayudar, por favor, leyendo desde el versículo 1 hasta el 15 y ya lo comentamos. No veo bien. Bueno, parábola del mayordomo inicuo. Luego refirió una parábola a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo que fue acusado ante él de despilfarrar sus bienes. Entonces, llamándolo su amo, le dijo: ¿qué es esto de lo que me he enterado respecto a ti? Ríndeme cuentas de tu administración, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Porque mi amo me destituirá como mayordomo. No puedo excavar y me avergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando me destituyan como mayordomo, me reciban en sus casas. Y convocando a cada uno de los deudores de su amo, preguntó al primero: ¿cuánto le debes a mi amo? Él le respondió: 100 medidas de aceite. Y él le dijo: toma tu recibo, siéntate pronto y escribe 50 medidas. Luego dijo a otro: ¿tú cuánto le debes a mi amo? Y él le respondió: 100 coros de trigo. Y él le dijo: toma tu recibo, siéntate y escribe 80 coros. Y elogió nuestro Señor al mayordomo inicuo, porque procedió sagazmente. Porque los hijos de este mundo son más sagaces en esta su generación que los hijos de luz. Y yo les digo a ustedes: hagan amigos mediante esta riqueza injusta, para que cuando ésta se acabe, los reciban en sus moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Así que, si con la riqueza injusta no fueron fieles, ¿quién les confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no se les encuentra fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro. Honrará a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas. Pero al escuchar los fariseos todas estas cosas, se burlaban de él porque eran amantes del dinero. Pero Yeshua les dijo: son ustedes quienes se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Si quiere, Ahí hasta ahí, Héctor, y ya ahorita leemos esa parte, va más adelante, para analizar solamente esta parábola del mayordomo infiel. Ok, entonces vamos a empezar por orden, porque la verdad que tiene bastante. Entonces, empezando por el primer versículo, Héctor,
dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Algo que le llama la atención ahí en particular? ¿O a qué se le asemeja? O sea, de entrada, ¿con qué lo relaciona? Pues bueno, es que al leer todo el texto, o por lo menos hasta el versículo 15, ya tiene uno una idea un poco más amplia, ¿no? Pero del primer versículo, yo diría que realmente esta situación la podría vivir, la podrían vivir muchas personas, altos cargos públicos, bajos cargos públicos, no cargos públicos, tal vez privados, pero sabemos que cada persona que tenga a cargo algo debe responder por ese algo. Si fue acusado de despilfarrador, de disipador, deben tener pruebas de ello. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, pues eso en cuanto al primer versículo, pero más adelante ya se amplía. Y yo podría decir que más adelante se amplía tanto que ya me llena me molesta la situación, me llena de vergüenza por las personas que hacen esto delante, no solamente de, por ejemplo, una nación, de un pueblo, de unos habitantes, sino de las personas también que pueden estar afectadas por un mayordomo que haga esta clase de cosas y no le importe sino su bienestar en determinado momento. Correcto. Bueno, eso que usted ¿Tienes dice, que agregar algo? sí, eso que usted dice, no lo había visto tan así, pero ahora que lo mencionas, obviamente también aplica. O sea, aplica en un contexto práctico, aplica en un contexto de una persona que le es dada una autoridad, punto. Entonces, mayordomo, una persona en autoridad, que no necesariamente es solamente el presidente de un país. Nosotros cuando estamos en un cargo laboral y tenemos gente a nuestra autoridad, nosotros venimos a ser esos mayordomos. Ahora, no lo había visto por ese lado, pero aplica a nivel práctico. Sin embargo, lo que principalmente aquí inmediatamente se me viene a la cabeza, esto es el reino de Dios y los mayordomos son en este caso, los fariseos, los escribas, los líderes, pero también lo veo como los líderes de congregaciones, sean congregaciones cristianas, llámense pastores, sean congregaciones mesiánicas, llámense Roes, Moré, Rabino, bueno, líderes, líderes. Entonces, esto lo veo, o sea, es una relación directa de lo que se le asigna a estos líderes con respecto al reino de Dios y cómo sacan provecho de esto. O sea, es una parábola tremenda. Y estoy hablando del primer versículo, o sea, todavía como que no entramos a mirar los detalles. Martica, ¿quieres decir algo? Nos congelamos. ¿Nos congelamos o se congeló Martica? Martica. Ah, ok. Congeló Martica. Ok. No, aló. Sí, sigue, Héctor. No había mencionado nada más porque solamente lo estaba tomando desde el punto, como tú dices, práctico, Ujú. literal de las palabras exactamente, y no había mencionado absolutamente nada más. Pero indiscutiblemente lo que tú dices es muy cierto. Y vemos como muchos líderes de muchas congregaciones realizan ciertas cosas en su beneficio y no les importa, no hay responsabilidad. Entonces, mire, sigue, Martica, ya te descongelaste. Gracias. Bueno, aquí no podemos olvidar, estaba buscando en Marcos, pero no, bueno, no encontré exactamente
en donde es que dice, cuando él les hablaba en parábolas, bueno, en Marcos 4 está que solamente les hablaba en parábolas a los discípulos, dice en Marcos 4:33, que me estaba buscando era otro, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Pero otra parte que dice que las parábolas son referentes al reino, la vez pasada se los leí, pero ahorita no recuerdo exactamente la cita. Entonces, si las parábolas se refieren al reino, las parábolas son para todos. Entonces aquí yo soy mayordomo y cada uno de nosotros somos mayordomo, porque no solamente de los bienes materiales, sino de los bienes venideros también. Entonces yo soy mayordomo de mi casa, de mis hijos, en mi trabajo, soy mayordomo de mi esposa, soy mayordomo en el trabajo porque también soy administrador y tengo que entregar resultados, dependo de, tengo que, sí, o sea, somos mayordomos en todos los ámbitos de la vida. Entonces aquí no salimos ninguno a flote, sino todos estamos incluidos en esta parábola. Total, totalmente de acuerdo. Eh, una cosa que agregaría antes de continuar al siguiente versículo es, o sea, miren, esto es algo que yo siempre, cuando escucho una de estas noticias claro, culturalmente, a mí me pasaba, de hecho, hace muchos años, yo escuchaba algún caso de alguna iglesia cristiana, algún pastor que, no sé, ponen con los fondos de la iglesia, se compró un terreno, se compró un supercarro con los fondos de la iglesia, despilfarrado total, literalmente con los fondos de alguna iglesia. Y, y yo decía, oiga, estos líderes que hacen esto, estas personas que hacen esto, o sea, al menos por temor, o sea, piensan que, no sé, piensan que después piden perdón y no restituyen el dinero y ya, ¿o qué? Porque lo que quiero resaltar acá es que vamos a ser acusados en caso de que hagamos esas cosas. O sea, siempre vamos a ser acusados en caso de que infringamos el orden escritural. Entonces, hay que tenerlo muy claro. O sea, parece una cosa como que obvia, pero lo quiero resaltar porque a mí me asombra mucho como una persona que sí, que nos aplica a todos, como acabo de decir Martica, pero tengo un recuerdo de una persona en liderazgo que hace esto y como que no tiene pudor, como que no, como si nunca se fuera a parar delante del trono blanco a rendir cuentas. O sea, me asombra mucho esa falta de así sea que no lo haga por, no sé, por cualquier otra razón, pero por lo menos, no sé, un poco de temor cuando se lee la escritura, ¿no? Nancy, sigue, por favor. Cristian, a veces ni siquiera esa persona se da cuenta, lo que pasa es que no tienen la capacidad para administrar recursos. A veces, o sea, se cree que porque una persona enseña la palabra, está capacitado en todas las áreas, pero nosotros somos un cuerpo y en el cuerpo la función de la boca no la va a ejercer el oído, ni la nariz, ni los ojos. Entonces, esa es la bendición de ser un cuerpo y de estar equipados como cuerpo y cada uno en lo que se le facilita. Porque imagínense cuando estaban los apóstoles, o sea, decían, nosotros estamos enseñando, pero nosotros no podemos ir a servir a las mesas, al que tiene hambre y eso. Entonces, a veces eso se da es porque se le suelta toda la administración y la verdad que, o sea, no están en la capacidad para administrar ni su propio dinero, ahora mucho menos el de una congregación, el de mucho pueblo. Entonces, o sea, es complicado, pero sí eso se ve. Interesante, Tita. Martica, ¿vas a decir algo? ¿O ya no? Martica, tienes mute si vas a decir algo. No, gracias, es que estoy aquí complicada con el internet. Ah, ok, listo. Erika, Bueno, bueno, sé que vamos por partes, pero a mí no me queda bien, o sea, no entiendo la historia y menos el 8.
Pues en mi traducción, que es la nueva versión internacional, dice, pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. O sea, no, Bueno, no le entiendo, perdón. O sí, sea, ya la vamos a analizar. Vamos por ok. pedazos, pero está muy válida tu pregunta porque a mí también me causó mucha duda y ya lo vamos a compartir. Entonces, listo, ok. Solamente para cerrar la idea, Tita, eso es muy cierto que no se puede pensar que porque alguien lidera o porque alguien comparte o porque alguien está en una posición de autoridad, está totalmente capacitado o es íntegro en todas las áreas. Pero creo que aquí la historia nos está mostrando a un mayordomo que sí lo hace dice disipador, pero sí, tú puedes ser disipador sin intención, ¿ok? Entonces ahí entrarían en las dos categorías. Sin embargo, cuando ya lo llaman a cuentas, se ve mala intención y más porque va a ir prácticamente a robar al amo. Entonces ya ahí no no entra esa categoría de que se hace sin intención, de que soy mal administrador. Sin embargo, lo que tú dices también es una realidad y pienso que ahí el punto práctico es una persona, esto es importante y no hablemos ni siquiera de los líderes, de nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer nuestras fortalezas con humildad, reconociendo que obviamente todo es dado por Dios, no es reconocer para volvernos altivos. Y también tenemos que tener la capacidad de reconocer nuestras debilidades, nuestras carencias. Oigan, ¿en qué no somos buenos? Sin ningún, no significa que ahora porque entonces somos los hijos del rey, entonces tenemos que ser buenos en todo. No, vamos a tener carencias. Y eso es precisamente humildad. O sea, reconocer, oiga, yo en esto tengo mucho por trabajar. Entonces es importante. Puntos prácticos en un matrimonio. Entonces yo no soy bueno para los números, para las cuentas. Y mi esposa sí. Bueno, pues mi esposa lidera el tema de las cuentas y obviamente me involucra, pero ella es la que se pone la 10 porque ella tiene esa cualidad que yo no tengo. Y así para todo, así un líder de una congregación, pero tenemos que tener la humildad de siempre reconocer hasta dónde llegamos, o sea, nuestras debilidades, y no significa que no vamos a trabajar en ello, pero tenemos que ser conscientes, oiga, no, no podemos ser parte del cuerpo, pero queriendo ser todo el cuerpo. O sea, entonces un Sí, día somos mano, otro día pierna, otro día cabeza, otro día ojo. No, no podemos. claro, sí. Sí, Entonces, y mira que debemos nosotros examinarnos, porque aquí en el versículo 1 dice que el mayordomo fue acusado ante su jefe como un despilfarrador. Entonces, examinarnos nosotros mismos delante de Dios, o sea, cómo nos mira la gente, porque mire, la gente se da cuenta que nosotros cómo administramos nuestra vida, la palabra, todo lo que se nos ha confiado, ¿sí? Y dice, o sea, al amo le dijeron, le llegó la razón, mire, vea, este está haciendo fiesta con lo que no le pertenece. Y la verdad, mire, el versículo 12 lo dice, si en lo ajeno ustedes no son fieles, ¿quién les dará lo que es vuestro? Entonces, examinar mucho si nosotros estamos cuidando los intereses ajenos, así no nos lo agradezcan, así no nos lo reconozcan, así no nos los aplaudan. Pero si estamos sirviendo a nuestro amo, tenemos que hacerlo, sí, como dice la Biblia, sirvan como para el Señor y no para los hombres. Entonces, en cualquier lugar que estemos, en una congregación, en un trabajo, en donde quiera que estemos. Por lo menos yo en mi trabajo, que la mayoría del tiempo me la paso sola, no están mis jefes y recibo dinero y todo eso, yo estoy pendiente y todo eso y yo cuido ese negocio como si fuera mío. Yo digo en mi mente, diga, si este señor, o sea, y él tiene que saberlo porque la gente me dice, a mí la gente me dice que yo soy buena trabajadora. Entonces, pero entonces, o sea, al final ese tiene que ser el gozo de nosotros de que estamos siendo fieles en lo que Dios nos pone
Y bueno, y si los hombres no nos reconocen, no importa. O sea, al final, aquí dice la Biblia que si no somos fieles en lo ajenos, o sea, ¿quién les dará lo que es vuestro? Entonces, una muestra de que nosotros cuidamos las cosas, empecemos a cuidarla el de los demás, el hijo de los demás, o sea, todo lo de los demás como si fuera nuestro, ¿sí? Como si fuera nuestro. Y para eso, mira que aplica, y ya nos vamos a mover al segundo, pero es importante resaltar eso porque cuando nosotros entendemos que Dios controla cada pelo de nuestra cabeza, cada hebra de cabello, también entendemos que Dios nos pone en cualquier situación en la que estemos, ya sea en la situación en donde estamos, no tenemos en nadie en autoridad y todo el mundo es autoridad nuestra, con todo el amor del mundo tenemos que hacer el debido proceso y tenemos que hacer las cosas como para Dios, como si mañana Dios nos pone mano derecha de Faraón y nos pone a todo el mundo, o sea, que nosotros somos autoridad de todo el mundo, lo mismo, o sea, no cambia nada, pero entonces hay que tener como que esa capacidad o esos ojos espirituales de reconocer que Dios es quien nos guía y de que tenemos que hacer las cosas como para Él en toda circunstancia, como trabajadores, como hermanos de congregación, como familiares, absolutamente todo, irreprensible, dice la palabra, que tenemos que esforzarnos. Entonces, bueno, listo, ok. Segundo versículo, Héctor. Entonces el amo le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Qué le llama la atención a Héctor? Pues, a ver, yo continuaría explicándolo en literalmente. ¿Por qué? Porque es que si se explica literalmente, después podríamos darle totalmente el vuelco hacia las cosas que nos pide Dios que hagamos realmente. Entonces, yo diría que en este momento ya el dueño, el propietario, ha tomado una decisión. Tú no podrás seguir siendo mi mayordomo. Si estás actuando en forma errónea conmigo, yo no voy a seguir contigo. Es lo Pero que me parece. sí, pero mire lo interesante. Y aquí también aprendemos en dos ámbitos. En el primer ámbito, aprendemos que hay orden. Usted se imagina si dijera en la escritura, entonces, y fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces, lo echó y ya no era el mayordomo. No, Había pero un obviamente salto. le está diciendo, ríndeme cuentas. Claro, mire el debido proceso. Entonces, mire, primero lo llama, después le dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Me dijeron esto, cuénteme, pongámonos a cuenta. Siguiente, da cuenta de tu mayordomía. Ok, me dijeron esto, suministraron estas pruebas, ¿qué es esto? Y si no es así, cuénteme, o sea, muéstreme, deme pruebas de que no es así. Da cuenta Le de tu está dando una mayordomía. oportunidad, claro. Le Estando está el dando debido una proceso. oportunidad. Claro, Sí. el debido proceso. Y ya cuando carece de pruebas para defenderse, ya no podrá ser mi mayordomo. Mire tan importante el debido proceso. Entonces, los dos ámbitos es que Dios siempre nos enseña el debido proceso. Obviamente Él es el creador del debido proceso y siempre hay un debido proceso. Esto es importante. A veces se toma un juicio, se hace juicio. Miren, en esto caemos, todos hemos caído en esto, en hacer juicio con solamente un lado de la historia. ¿Ok? Esto todos hemos caído en esto, todos. Entonces, me hablan mal de esta persona, tengo un preconcepto o un concepto preconcebido y ya, mejor dicho, llevo en la mala a la persona, esa persona, y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, y ya después escucho el otro lado de la historia y digo, oiga, no, el que me contó la historia primero, o sea, cambia 360 grados. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que cerciorarnos de hacer un debido proceso.
tenemos que estar seguros. Pasa como, por ejemplo, los papás con los hijos también. Entonces, a veces, bueno, miles de ejemplos hay. Lo que quiero resaltar es que Dios aquí nos da un ejemplo de que debemos garantizar el debido proceso. Ahora, en la segunda instancia, el segundo ámbito, y ya te doy la palabra, Nancy, es que nosotros tenemos que ser conscientes también de que Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Ok? Entonces, esto no es una historia aislada. Allá ese mayordomo si es malo, terrible, qué personaje es ese. No. Dios nos va a llamar a cuenta de todo lo que nos haya puesto en autoridad. Entonces, de cualquier situación que Él nos haya dado, vamos a tener que rendir cuentas. Entonces, vamos a tener que rendir cuentas de la palabra que nos dio. Vamos a tener que rendir cuentas de familiares, vamos, de hijos, de hermanos en la congregación. Hiciste el debido proceso con este hermano, hiciste el debido proceso con tus papás, hiciste el debido proceso con tus hijos. Los trataste consecuentemente con lo que te pedí. O sea, hay que saber que, inclusive, alguna vez me explicaban el tema de como esposos también. Entonces, la forma como yo trato a mi esposa, mi esposa no es propiedad mía. Mi esposa es propiedad de Dios y Dios me dice, ok, aquí tienes, tengo que rendir cuenta de eso también. O sea, de absolutamente todo vamos a rendir cuenta y vamos a tener un debido proceso. Dios, inclusive Él siendo Dios, no se salta el proceso, porque él tendría toda la autonomía, porque pues Él es omnipresente, omnipotente, nadie podría decirle nada, pero aún así Él se somete a su palabra y Él se somete a un debido proceso. Y todos vamos a pasar por un debido proceso. Entonces, solamente para resaltar que hay que tener, yo creo que hay que tener un mínimo de temor también. O sea, además de que obedecemos por amor, además de que tenemos que seguir la santidad, o sea, debe haber un temor porque es que Dios es juez y Dios es juez justo. Y el juez justo hace el debido proceso. Y también es misericordioso. Una cosa no quita la otra, pero es juez justo. Entonces, la misericordia no es sinónimo de alcahuetería, que es importante resaltarlo. Entonces, todos vamos a pasar por un debido proceso. Héctor y Miriam. Sí, yo quería decir que en este verso 2, como un buen juez, le da la oportunidad al acusado de defenderse. Al preguntarle, ¿qué es esto que oigo de ti? Ahí le está dando la oportunidad de defenderse, que eso es algo muy importante en el debido proceso. Y dentro de esas cuentas, también le permite que él, si haya una rendición de cuentas, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí? Correcto. Eso quería decir. Sí, correcto, total. ¿Alguien más ha alzado la mano o no? Okay. Ah, Nancy. Aquí en el versículo 2, Cristian, aquí ya estoy viendo la parábola de acuerdo al debido proceso que se hace a Dios como el hombre rico y nosotros como el mayordomo, que Él nos llama a cuentas y pues pienso que lo tomo como en el momento de la elección que Él nos llama, nosotros reconocemos que sí, o sea, que no hemos administrado bien y hacemos arrepentimiento y pues como que él es el que hace en nosotros que ahora demos fruto de la mayordomía. Entonces ahora veo como que nosotros somos el mayordomo y él es el hombre rico que nos da a administrar sus bienes, todo lo que él dio acá en la tierra, todo lo hizo para que el hombre se beneficiara, lo administrara, lo cuidara, la tierra, las plantas, los animales, el agua, o sea, todo él nos lo dio para que nosotros lo administremos, entonces es como nuestros hijos, sí, todo lo que en donde ejercemos mayordomía. Entonces, es súper importante que nosotros nos examinemos para que no seamos como el infiel, ¿no? Claro, y mira que eso, digamos que una forma práctica de esa examinación
que tú sugieres es la oración. Entonces, cuando nosotros todos los días entramos a juicio, o sea, oramos, entramos a juicio delante de Dios, nos estamos examinando. Entonces, la importancia de esto, es súper importante, súper importante. Bueno, ok. Tercero, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Desde aquí ya vemos como la malicia, ¿no? Como que, ok, me pillaron. Entonces, la forma natural, en No santidad, se, señor. no se está arrepintiendo de lo que ha hecho. Claro, la Y forma empieza, natural de un creyente, de alguien que está en santidad, tendría que decir, sí, me equivoqué, perdón, mi pecado es de iniquidad, como hizo David. Eh, lo que Adonai decida, merezco la Administré muerte, mal. administré mal, etcétera, y es pecado de muerte. Lo que hizo David era pecado de muerte. Pero la forma de afrontar la transgresión es fundamental también. Entonces, mire que aquí hay malicia, aquí no hay falta de se me pasó, aquí no hay, no, es que yo soy desordenado, administré mal. No, aquí hay malicia. Esto es premeditado, mejor dicho. ¿Listo? Curioso, ¿no? Porque el tema también, mendigar me da vergüenza, o sea, también como que uno percibe ahí algo de altivez, también, como que ego, como que, uy, no, eso me da vergüenza. Entonces, ahí se alcanza a ver un poquito el perfil de este mayordomo que está describiendo el Señor. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Héctor, esta parte, esos 3 versículos que acabo de leer, ¿qué le llama la atención? pues realmente él toma otro camino, no el camino que ha tomado David reconociendo su falta y dice, yo voy a solucionarlo en otras vías, en las vías del mundo, ¿cierto? Voy a adicionarle más pecado a esto. Su maldad se incrementa, su maldad se hace mayor. Eso es lo que veo ahí. Claro, es una ausencia total de arrepentimiento. Miren que es fundamental el arrepentimiento. Pero también hay un cómplice. O sea, el que escribe 50 y no escribe los 100, también ese y el siguiente son cómplices. No lo había pensado, pero tienes toda la razón. Cada uno de los Porque deudores somos. si dice, no, yo me paro en la raya, si realmente yo debo 100 barriles, yo no voy a Bueno, escribir 50. hay dos alternativas, ¿no? Que el mayordomo llegue y le diga, mire, mi amo es muy bondadoso y usted le cayó en gracia y ya no le pague 100, páguele 50, que sería estaría añadiendo más, porque además de tramposo, bueno, mentirosos son como primos, la mentira y la trampa, pero está la posibilidad en que él le invente una historia y también está la posibilidad de que el otro sea consciente, porque si después va a quedar bien, o sea, si después el mayordomo vemos en la historia que él lo que quiere es quedar bien para cuando lo echen, igual lo reciban en esa casa, entonces él va a decir, no, la gracia no vino de parte de mi amo, sino la gracia vino de parte mía. Entonces sí puede ser, que es lo que más sentido hace, pues el deudor también de alguna manera sería cómplice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo vemos así todos? Sí, claro, sí. Ok. Claro. Listo, ahora aquí no sé ustedes, ¿no? Pero yo sé que cuando Mashiach, cuando Yeshua dice acá el tema de aceite, el tema de 100 y bájale a 50, siempre pienso que hay algo más ahí, ¿no? No sé si tú lo ves así también, Martica, que lo
Lo hemos hablado con las ovejas, lo hemos hablado con la moneda, lo hemos hablado con, bueno, con esas dos. Sí, todos estos temas son proféticos, o sea, las parábolas son proféticas, o sea, esto no es, las parábolas no son cuentos con un mensaje, para nada. Si en algún momento hemos tenido que son historias con un mensaje, esto no son historias con un mensaje, esto es profecía, o sea, porque si la misma palabra dice que las parábolas hablan del reino de Elohim, entonces hay profecía ahí. Esto es más profundo. Lo que pasa es que no conocemos todo, ¿no? Claro, Entonces, el aceite lo hemos visto como el Ruach HaKodesh, pero una también representación, veíamos sí. que puede ser ayuda, protección. ¿Se acuerdan cuando les hablaba, mirábamos la parábola de las ovejitas, que el buen pastor le ponía aceite en las orejas a las ovejas para cuidarles las orejas? Entonces, y cuando se le llegaban también les ponía aceite para cuidarlas. Entonces el aceite puede hacer protección, ayuda, cuidado, aparte del Ruach HaKodesh, ¿sí? Y no sabemos qué otras cosas. Y el trigo, pues en principio, pues es el alimento, ¿no? Entonces, claro, de hecho, a mí lo que me recuerda inmediatamente son las 10 vírgenes prudentes, bueno, las 5 prudentes y las 5 insensatas, y el tema del aceite. Entonces, aquí también, mire que las vírgenes son 10 y hay 5 con aceite y 5 sin aceite. Y aquí son La mitad. 100 y 50 ese aceite no se termina, o sea, hay ausencia de 50 de la mitad y al final sí se pagan los 50 con aceite. Entonces es como que la mitad con aceite y la mitad no aceite. O sea, inmediatamente lo relaciono a esa parábola. Entonces, claro, también relaciono el aceite al Ruach HaKodesh, al espíritu de santidad, al poder de la santidad de Dios y a lo que tú dices de protección. No lo había visto así, pero también. Entonces, no sé, o sea, la verdad que me dan más preguntas que respuestas, pero definitivamente no es al azar, no es que, no sé, vamos a tomar algo de valor y tomamos el aceite ya como parábola. Y 100 porque, pues, ¿por qué no 100? No, tiene que tener un significado definitivamente. Ahora, lo curioso es que también recordemos que el pecado, ¿con qué se relaciona en la escritura? Con deuda. Ujú. Entonces, el pecado es deuda. Literalmente lo que se hacía es que en el templo se llevaba un sacrificio y se saldaba una deuda. O sea, entonces tenía que haber muerte por cierto pecado. Entonces, pues en vez de morir yo, pues estaba el sacrificio y moría el sacrificio y se saldaba una deuda. Entonces, la deuda se asocia en la escritura con pecado. Entonces, cuando aquí dice que el deudor debía, valga la redundancia, 100 y se le perdona 50, es como que esto a nivel práctico, y ustedes me dirán, porque yo sé que esto probablemente se relaciona al tema de las 10 tribus, por lo que explicamos la vez pasada de que son 100, 10 por 10, 100, etcétera, y estoy seguro que tiene una proyección profética mucho mayor. Sin embargo, esto para fines prácticos, esto para mí aquí en el día a día es importante en saber, por ejemplo, si a mí una persona se me acerca pidiéndome un consejo y sé que tiene deuda porque es un pecado y que debe restituir ese pecado o de alguna manera, hasta mañana, Nancy, que descanses, restituir ese pecado, si yo a esa persona le digo, mira, tu pecado es así de malo, sin embargo, no, tranquilo, mira, con que hagas esto es suficiente. Yo siento que de alguna manera yo estaría actuando igual que ese mayordomo. Cuando reduzco la restitución. Un ejemplo sencillo. Una persona se robó un dinero. Después pide perdón, genuinamente está arrepentida la persona y me pide un consejo. Si yo le digo, mira, ya con el arrepentimiento es suficiente. No, el Debe arrepentimiento buscar la es, restitución. claro, el arrepentimiento es parte. La mitad. Yo no sé si la mitad, pero es parte del Ujú. proceso de arrepentimiento, de hacer teshuvá, de hacer arrepentimiento genuino. Entonces, sí, claro que el arrepentimiento es parte de ese proceso del perdón de pecados,
sin embargo, tiene que ir acompañada de restitución. Entonces, cuando yo le digo a esa persona, no, con solamente en su corazón perdonar ya es suficiente, no tiene que restituir esa plata, es como si le estuviera diciendo, venga, a pesar de que Dios en su palabra, es decir, el amo, exige el 100% del pago, yo, como mayordomo que me ha puesto Dios, le digo, no, con solo el arrepentimiento de corazón es suficiente. Ahí estaría cometiendo ese mismo error. Entonces, miren que no es, claro, aquí vemos un mayordomo como ogro, ¿no? Como malo, como muy demasiado malicioso. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque puede ser que nosotros caigamos en esto. Entonces, cuando estamos cuando damos un consejo, yo generalmente soy procuro, ¿no? Procuro, y creo que todos tenemos que procurar ser muy acomedidos, perdón. Ser muy acomedidos, ser como muy prudente, oiga, venga, o sea, es delante de Dios que se está compartiendo un consejo. Entonces hay que tener ese cuidado. Simplemente lo relaciono a eso. Ok. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Aquí el tema del trigo, bueno, definitivamente lo relacionamos a los frutos, está claro. Sin embargo, me pregunto, bueno, ¿por qué con el aceite era el 50? El mayordomo le perdonó el 50 y con el trigo le perdonó el 20%. Me llama la atención eso, ¿no? Las medidas que se usaban, entiendo, del aceite eran 37 litros, pero del trigo era, creo que por aquí tengo, los 100 barriles de aceite eran 37 litros, no sé si en total, pero tengo eso, no sé. Y las 100 medidas de trigo son 370 litros. Entonces, la capacidad del aceite y del trigo era diferente, entonces las medidas no eran las mismas. Entonces, si le perdonaba la mitad, quizás le estaba perdonando más que al primero, a pesar de haberle perdonado el 20%. Ok. O O sea, sea, 100 medidas de aceite no es lo mismo que 100 medidas de trigo. ok, ok. Puede ser Sí, una, ¿no? yo lo relacioné un poco al tema de los frutos, que unos dan fruto al 30, al 60 y al 100. También, Entonces, también. pero pues no es 80. Entonces, no sé, yo soy muy numérico y procuro como relacionarlo, pero no le encontré simplemente diría que no dio los frutos que debía haber dado. Ya, porque 80, bueno, queda ahí de tarea. O al, al que se le perdonó más, podría esperar que le diera más cuando fuera a pedir su ayuda de pronto también. O sea, porque el que a los que se les perdonó, supuestamente perdonó, esa factura, ese pedido, perdón, esa cuenta, Deuda. Ujú. deuda, son infieles, ¿no? Aquí están relacionados con infieles, porque un creyente no aceptaría eso. Entonces, No se presta para eso. inmediatamente, sí, tenemos que pensar que son infieles, ¿no? Entonces, el infiel es el que se presta para esa mentira, para eh, esa forma de Bueno, actuar. mm, yo no, o sea, yo no me atrevería a decir que son, o sea, porque puede ser que tú como creyente, y nos ha pasado bueno, no es mi caso, pero algunas personas que pasaron por el cristianismo van por un proceso, y después llegan a raíces hebreas, pero en su proceso también hubo un líder, un pastor que les decía, no, mire, ya con esto es suficiente, estamos en la gracia y no sé qué. Para mí eso es frutos al 80, porque está, Claro. obviamente, entonces no necesariamente lo Claro, veo. pero una cosa es confabularse con el otro. Si yo sé que debo 100, ¿por qué voy a firmar una deuda con 80 o con 50? Con menos. Bueno, mira esta historia. No voy a decir exactamente la historia, pero
hace poco me comentaban de un muy mal consejo que dio un pastor, un líder, y a la persona dijo, bueno, pues lo dijo el pastor, pero a mí me sonó como raro y prácticamente estaba colitando un pecado. Entonces, ahí vemos un caso en donde un mayordomo corta la deuda y dice, no, con que usted haga este poquito ya es suficiente, pero siga ahí con el pecado. Entonces, Claro, claro, pero la persona en el fondo sabe como que "Uy, es como raro que me esté no me suena muy convalidando, bien. que me Ujú, esté convalidando este pecado". Entonces, ujú. yo creo que ya es un punto, y la escritura no lo aclara, porque no aclara si el deudor se confabuló. Uno tiende a pensar que sí, pero la escritura no aclara si el deudor se confabuló con el mayordomo. Sin embargo, ya es una cuestión, pienso yo, directamente con Dios. Sí, Interesante. aquí el tema central es la mayordomía, ¿no? Correcto, correcto. El enfoque es, digamos, al que se le da más. El enfoque es al Ujú. que se le da más. Es Listo. que, sí. Ahora sí, Erika, saca. Erika, ¿nos escuchas? Oscar. Erika, ¿Es ¿nos el escuchas? 8 que estaba hablando, Erika? Sí, ¿El 8? sí. Oscar, ¿nos escucha? ¿O Erika? Bueno, creo que están ajustando ahí el sonido. Bueno, el 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Bueno, me gustaría escuchar qué piensan al respecto de este versículo. El 8. Sí, Se entendería que, bueno, y alabó el amo al mayordomo malo. O sea, primero está diciendo que el mayordomo actuó mal. O sea, no actuó bien. O sea, ya para cualquiera que piense que el mayordomo actúa bien, ahí está diciendo al mayordomo malo. ¿M? Por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, cuando uno mira que los hijos de este siglo no se estaba refiriendo ahí al primer siglo. Cuando se ve en griego, se traduce como edad, tiempo, o sea, es un espacio de tiempo. Los hijos de este siglo es un espacio de tiempo, no es el primer siglo, no es en ese momento esa exactamente. generación, sí. Ujú. Es, porque los hijos de este siglo, o sea, es de este mundo, más bien, querría decirse, los siglos de este mundo, los hijos sí, de este mundo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, aquí es un llamado de atención. O sea, oigan, señores, hijos de luz, creyentes, ustedes que conocen la palabra, se están dejando manipular, se están dejando gobernar de los malos administradores, de los malos mayordomos. O sea, Ok, es un llamado. por eso, pero en este caso vendría a ser un llamado a los deudores. Eso por un lado, porque le está llamando a los deudores, hijo. No, yo creo que no tanto a los deudores, sino a los espectadores hijos que no hacen nada, porque Por los eso. deudores para mí son los infieles porque se confabulan con el mayordomo malo. Así a mí me sirve y entonces yo en lugar de 100 le firmo 50 y el otro en lugar de 100 le firmo 80. O sea, Pero Martica, un mayordomo, o sea, un espectador que no tiene nada que ver con el mayordomo, yo veo, porque es que estos deudores somos nosotros. O sea, somos nosotros. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando habla del trigo, ¿quiénes son los que llevan trigo? Pues los creyentes. Entonces, la cuestión es cuando no llevamos el 100% del trigo. O sea, esa es la crítica. Entonces, o sea, o aquí sea, podemos estar como administradores, podemos estar como los que deben, o podemos estar como oidores o como los que hacen. O correcto. sea, hay otro ahí. Ahora mira una cosa que es importante hacer la aclaración. Busca, por favor, Martica, Job 5:12. Miriam o Héctor pueden buscar, por favor, Génesis 3:1. Y tú, mi amor, busca, por favor, Mateo 10:16. Listo. Job 5:12. Léelo, Martica, por favor. ¿Qué, qué frustra a los
No, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Ok, Y está hablando ahí, ok, Héctor o Miriam. Pero la serpiente era la más astuta de todas las criaturas vivientes del campo que Yahweh, Dios, había hecho. Ok, mi amor, Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, esa palabra que está ahí en Mateo 10:16, que ponen prudentes, en algunas versiones ponen astutos, y esa palabra es la palabra griega para esas dos palabras que ustedes acabaron de leer, en Génesis 3:1 y Job 5:12. Y haciendo una investigación, resulta que hay un tipo, o sea, esa astucia no siempre, lo que pasa es que no escribí aquí el otro versículo, en donde hay una astucia, mejor dicho, son dos palabras hebreas diferentes, que en español las traducen como astucia, pero esta astucia de Génesis 3:1 de la serpiente es como una astucia tramposa, versus, les debo el versículo en donde con la otra palabra hebrea es astucia, pero es como eso, de prudencia, o sea, no con la trampa. O sea, uno puede ser astuto, solo que en español astuto, pues, pero uno puede ser astuto oiga, encontré un atajo permitido, todo está bien, esta es la forma más eficaz, la forma más productiva de hacer un proceso, eso es una astucia, y yo puedo, no, es que tomar el atajo que no es permitido, voy a hacer una trampa, voy a hacer una triquiñuela, también es astucia, pero no es el mismo tipo de astucia. Entonces, en hebreo existen dos palabras que son diferentes, pero aquí cuando pasan al griego es la misma palabra. Entonces, aquí, cuando yo leo, no, es que lo alabó por haber hecho sagazmente, yo digo, raro, raro porque Dios estaría complaciéndose de lo que llamamos en Colombia la viveza, de hacer trampa, no, ese no es el sentido de la palabra. Claro que nos pasa esto en español, ¿no? En griego. Entonces, quería hacer esa aclaración de que no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, también concuerdo contigo, Martica, de que sí también es un llamado en el tema de que, oiga, venga, eh, nosotros tenemos que estar despiertos, o sea, nosotros tenemos que, como creyentes, ya sea como mayordomos o como presenciando o estando bajo autoridad de un mayordomo, tenemos que, tenemos que ser astutos en el buen sentido, tenemos que estar despiertos y una forma práctica, sencillo. Si alguien me dice, no, ya no hay que guardar el Shabbat, y yo no sé nada de Biblia, en principio, si me lo dice un líder de alguna iglesia, ok, en principio, normal, le voy a creer porque no tengo referentes. Sin embargo, mi tarea como creyente, y a esto estamos llamados, o sea, no basta con decir, no, es que a mí no me dijeron, o no, yo le creía al mayordomo, yo le creía al líder. Yo lo que tengo que hacer como creyente, y está bien si en un principio no sé nada, no puedo pretender hacer algo que desconozco, sin embargo, lo que tenemos que hacer siempre es, oiga, vamos a la escritura. Oiga, yo he escuchado esta prédica, ¿qué dice la escritura? Ok, y tiene que uno tener esa capacidad de contrastar siempre con la escritura, siempre por mucho que le tenga aprecio, cariño, por mucho que sea familiar, por mucho que cualquier circunstancia, Dios nos dice en su palabra que Él va primero, que padre, madre, hijo, hermanos, que cualquier persona. Entonces tenemos que perseguir la verdad. Yo siempre digo, miren, cualquier persona que tenga algo por corregirme doctrinalmente, encantado, lo escucho, por favor. O sea, por favor, cuéntenme porque nosotros no estamos persiguiendo una doctrina, ni es que somos de esta congregación, entonces tenemos que, esta congregación lleva 500 años de esta manera, así la fundaron, entonces yo no me puedo salir de los parámetros que dijeron hace 500 años, porque allá una persona muy lúcida pensó que era así, entonces yo tengo que defender esa postura o esa doctrina porque sí. No, aquí lo que está diciendo la escritura es, venga, no,
tiene que siempre tener la astucia, estar despierto, escudriñar la escritura y asegurarse que sea coherente con la voluntad de Dios. ¿Listo? Bueno, seguimos. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Alguien que me explique eso, por favor. O sea que ahí está mandando a hacer riquezas injustas. Pues ahí dice literalmente ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces, me voy a hacer amigo de personas Sí, toca tramposas. leerlo, creo que los dos siguientes para saber de qué habla de injustas. Ok. Para cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. La verdad que si yo leo solo ese versículo es bastante, Hasta el 11. sí, Dice que si haces amigos de las riquezas de maldad, está hablando de una maldad, para que cuando faltares os echen en las moradas eternas. Y acordémonos que el fuego del lago de fuego es eterno, ¿no? No siempre lo eterno es lo bueno. El que hace maldad pues va a terminar mal. No son buenas moradas, no lo es de esa manera. ¿no? No lo es de esa manera, pero interesante, me hace sentido. Me hace sentido. Ok, el que es fiel en lo muy poco, también lo es, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿A qué se relaciona esto, Martica? Estaba buscando en griego perdón, ¿cuál estás leyendo? El ¿El 10? 10, el 11, el 10 y el Ok. 11. Entonces, El que es fiel esto, en lo muy poco, bueno, eso ya lo hemos visto también. El que es fiel en lo poco, en lo más, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, ahí está hablando desde la justicia y la injusticia. El que es justo lo será con lo poco o con lo mucho. Y el que es injusto, también lo será injusto con lo poco o con lo mucho. O sea, claro, ahora, Mal. sigue, mira. No, pues que uno no es un poquito malo, un poquito bueno. Y el enemigo es la forma en que él trabaja, ¿no? Él siempre manda un brochazo de verdad y por debajo va toda la mentira. ¿Mm? Mira, esto aplica en dos contextos también. Uno, a nivel, se podría decir, de este mundo. Por ejemplo, a nivel de este mundo, ya la historia la he compartido un par de veces. Alguna vez escuché a un profesor de la universidad que nos dio una cátedra criticándonos por un proyecto de buses que hicieron en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, como un transporte público. Y decía que cómo era posible que los jóvenes se dejaran meter ese proyecto, que iban a robar, etcétera. Y criticando a los políticos porque robaban con ese proyecto que valía no sé cuántos miles de millones de pesos, etcétera. Y sí, yo decía, oiga, sí, este profesor tiene razón. Yo decía, vamos a luchar porque no hayan esos buses y mejor dicho. Oiga, y termina la historia diciendo, y el día de la inauguración, yo me subí, fui a la inauguración y me subí y no pagué. Y se reía. Y llegué gratis allá al lugar donde iba a ir, a la otra universidad donde enseño. Imagínense un profesor de universidad. Y él orgulloso y feliz porque no había pagado porque ese proyecto le parecía un tumbe. Oye, yo decía, oiga, qué profesor con rabo de paja. Entonces, él critica al político que se puede robar muchos millones, pero él se roba un tiquete de bus. ¿Ustedes qué creen que pasa con un personaje de esos si mañana tiene acceso a robar muchos millones? Si ya se robó lo de un pasaje a un bus. Pues yo creo que si lo que dice acá, ¿no? O sea, si le apetecía robarse poquito, yo creo que cuando tiene la oportunidad de robarse mucho, creería yo que lo va a tentar bastante. ujú, Entonces, ujú. entonces hay que tener eso claro porque esto aplica a nivel de este mundo, a nivel de este mundo. O sea, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo es y viceversa. Ahora, en un segundo ámbito, contexto, también aplica para la vida eterna, que es un estudio que escuché al respecto y decía que lo poco se refiere a todo lo que tiene que ver con este mundo y lo mucho se refiere al mundo venidero.
Entonces, cuando la escritura dice que el que es fiel en lo poco, es decir, si nosotros como creyentes somos fieles acá, en las cosas de este mundo, Dios nos va a poner en el mundo venidero. Pero si aquí somos infieles en lo poco, en lo que es de este mundo, pues Dios no nos va a poner allá, porque vamos a ser infieles también. Interesante, ¿no? Entonces tiene como esas dos aplicabilidades o proyecciones. ¿Listo? Cuando habla ahí en el 11 que las riquezas injustas, ahí lo que está hablando, o sea, riquezas, cuando uno lo ve en el griego, es mamoná, o sea, eso es una palabra que viene del caldeo, que es de la riqueza que es Mamón, el dios de la riqueza, Ajá. y ahí o sea, es algo no bueno. Entonces ahí lo que quiere decir es que esas riquezas injustas es la avaricia, y más adelante lo dice, más adelante los está diciendo a ellos que son avaros, a los A los fariseos. fariseos, creo que es, o sea, Sí. pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, o sea, pues si ustedes son avaros, no son fieles. ¿Quién les confiará lo verdadero? ¿Y qué es lo verdadero? Pues lo de arriba es lo único que es verdadero. ¿Mm? Continúo, Martica. De acuerdo. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, esta frase de que no pueden servir a dos señores, esto es, mejor dicho, esto tiene que ser uno de los pilares. O sea, independientemente que podamos tener diferencias doctrinales, esto tiene que ser una cuestión estándar en cualquier persona que se llame creyente. No podemos servir a dos señores. No podemos. A veces se quiere mezclar, a veces se quiere decir: no, venga, yo quiero lo mejor de ambos mundos, entre comillas, ¿no? Y no. O sea, Dios no comparte su gloria con nadie, Dios no comparte su honra con nadie, y no podemos, como compartí hace poco con alguien, no podemos decirle: no, Dios, te damos el 99% de nuestra vida y el 1% me lo reservo para mis cosas. Cuando la escritura dice: el que pierda su vida, es el 100% de su vida. No es parcialmente su vida, no es el que... Comprando favores diestra y siniestra. Dejé el micrófono. Sí. Entonces es el 100%. Bueno, Pero tenía que ver con el tema, tenía que ver con el tema, porque es que aquí de verdad que Estamos veo que realmente viendo una situación terrible en Colombia. O bueno, es alrededor del mundo y es totalmente de lo que hablamos en esta parábola. sí, Porque todo el mundo se está inclinando ante las cosas, ante cohechos, ante verdaderos delitos, por amor al dinero. y son muy sagaces para hacerlo. sí. Son supremamente astutos para sacar adelante todas sus componendas, todas sus trampas y llenar la bolsa debajo de sus asientos. Hasta le tiene nombre bonito, le dicen la mermelada. Sí, Sí. dulce, ¿no? Parece dulce. Parece dulce. Y todos, y casi la gran mayoría de los ciudadanos comulgan con ello, comulgan, como decíamos y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, se comulga con que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y eso no debe ser en ningún momento. Ahora tenemos todos que quedarnos callados ante las situaciones terribles que se ven en el mundo, en nuestros países, en nuestras casas. Tenemos que quedarnos callados, porque si no nos quedamos callados podemos sufrir penas de prisión.
A mí lo que me llama la atención de eso, Héctor, es que es increíble, porque aquí yo estaba pensando, bueno, ¿por qué de todas los pecados que hay, por qué aquí Adonai resalta que no puede servir a dos señores y digamos que la otra comparativa, la comparativa del mal, utiliza es al Dios del dinero, al Señor dinero? O sea, ¿por qué no utilizar otro pecado? Señor inmoralidad sexual, señor homicidio, señor, qué sé yo, el Dios de lo, no sé, qué sé yo. Pero ¿por Porque el qué? amor al dinero lleva a todos esos pecados. Claro, entonces Sí. allá es donde iba. Mire, el tema del dinero es una Tiene, cuestión. perdón, el que tiene el poder económico puede hacer de todo lo demás, desafortunadamente. A eso iba, mira, por el dinero, las personas cometen inmoralidad sexual, ¿sí? Claro. Por Robo, por el dinero, homicidio. por el dinero hay homicidios, por el dinero, la causa número uno de divorcios es cuestiones de dinero, o sea, es increíble. Uno pensaría que, no sé, pero esto es como uno de los pilares y esto es importante porque nosotros como creyentes, o sea, debemos como tener la postura adecuada en el sentido en que no se puede caer religiosamente en decir el dinero es malo y tampoco se puede caer en decir no, es que yo amo el dinero. O sea, es un balance que lo enseña la escritura, pero hay que tener mucho discernimiento. Y o sea, es el tema para mí, yo siempre lo he dicho, el principal problema, no conozco el resto del mundo, pero a nivel geopolítico de Sudamérica es la corrupción. Y la corrupción no es otra cosa que el amor al dinero, es lo mismo. Entonces, es una cosa tremenda porque está inmerso en todo. O sea, uno pensaría que es una cuestión política y ya, no, está en empresas privadas, está en todo está el problema. O sea, es como un virus que, qué cosa tan increíble, ¿no? Entonces tenemos que ser diferentes. Yo recuerdo, por ejemplo, tener una familiar creyente, tengo una familiar creyente, que alguna vez trabajaba en una alcaldía, en una cuestión gubernamental, y le fueron a dar un dinero, ni siquiera fue para torcer un proceso, solamente fue como agradecimiento. Y ella, pues por su investidura política o gubernamental, no lo recibió. Y la persona, la empresa, no lo podía creer. No podía creer que una persona rechazara dinero cuando no era un proceso para torcer nada. Pero claro, detrás de ese agradecimiento está, oiga, en la próxima vamos a ver cómo vamos torciendo de a poquito. Entonces, pero a mí lo que me pareció muy chévere es que la persona que iba a dar el dinero no se lo podía creer. O sea, decía, venga, ¿usted en serio me está rechazando esto? Es que absolutamente nadie rechaza dinero. ¿Cómo así usted? O sea, ¿está bien? ¿Le pasa algo? O sea, increíble. Y eso es a lo que estamos llamados nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener el punto apropiado con relación al dinero y tener muchísimo cuidado, porque esto es un pecado, un problema en el que no digo el mundo entero, pero casi está inmerso. Mire, en la palabra, si uno revisa y se pone a mirar en todas las parábolas, en toda lo dicho por Yehoshua, hay muchísimas relaciones al dinero y al amor al dinero, a las riquezas, pero muchísimas, más que otras, inclusive que la salvación. Otros temas, O sí. sea, ¿por qué? En Lucas 14, que pasamos hace poquito, el verso 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. A todo lo que posee. O sea, si uno se pusiera a mirar, eso es porque, primero, es un problema grave. Las consecuencias de amar más el dinero que Adonai y que la familia porque los lleva a abandonar cualquier cosa, el amor al dinero, ¿no? Y
Lo otro que nos aparta de Adonai, no solamente por amar el dinero, sino que todos esos pecados, mejor dicho, para decirlo, eso es un rosario de pecados pegado al amor al dinero. Es un Sí. rosario, eso es una Es cosa ahí como terrible. una piedra angular de pecado, o sea, Sí, eso es detrás una de eso bola de nieve que va Mm, cogiendo más vuelo y se va volviendo más grande. correcto. Y otra cosa es que algo que es inherente al dinero es el poder, ¿sí? El poder y el mandar. Y la gente entre más tiene, más quiere, es como un saco roto, un costal roto. Y se mete y no, Nunca es realmente suficiente. sí. Incluso he leído, no sé si es un proverbio o un salmo, que hay personas que comen y no llenan su estómago, no lo llenan. O no sé si es el profeta Isaías, ahorita estoy confundida con ese verso, pero incluso una reina de Inglaterra, que ella comía y comía, pero no le pasaba esa hambre, ¿sí? Sí, ya Aunque es, eso no sí. es poder, pero sí, pero era debido al poder, ¿no? O sea, una ambición ya Como un desmedida y lleva a la trastorno ya, persona sí, correcto. Es como ya un trastorno, como un trastorno. sí, que ya cometer muchos actos malos. Sí. Bueno, chicos, si alguien quiere agregar algo más, adelante, si no, dejaremos hasta aquí por hoy. Que tengamos en cuenta de ser buenos mayordomos en todo lo que se nos ha dado, de arriba y aquí en esta tierra, mientras Yehoshua regresa y podamos hacer buenos procesos, hacer el debido proceso y dar buena cuenta en todo lo que se nos ha dado. Amén. Amén, así Amén. es. Bueno, chicos, shalom, buena noche y estamos, Shalom, shalom. nos vemos en una Shalom. próxima. Ahí la Ok. tengo. Laila Top.